Hola, pues bueno, primero daros las gracias a todos por vuestra asistencia y bueno, sí, a todos y todas. Saludo público. Sí, y bueno, y en especial también a nuestras tres invitadas, a Dolores Sánchez Durá, a Teresa Lleves y a Ana Navarrete. Y bueno, contaros que estos son unas charlas que van ligadas a una exposición que se llama Testimonis de la Ciutat, que se encuentra en la sala, una pequeña sala de exposiciones que no lleva mucho tiempo abierta, junto a la biblioteca. Y bueno, esa exposición, no sé si la habéis visto, pero es una exposición que gira en torno a los movimientos activistas que se han desarrollado en la ciudad de Valencia, especialmente desde los 70 hasta la actualidad. Y bueno, la verdad es que la exposición poco a poco, cuando estuvimos trabajando en ella, fue creciendo y bueno, nos dimos cuenta que el tema era un tema muy amplio y muy complicado y que había muchas cosas que se nos escapaban. Entonces, bueno, pensamos que completar ese contenido con ciertas mesas redondas pues estaba muy bien, y además la exposición es una exposición abierta, es una exposición en proceso. Si tenéis materiales que pensáis que algún movimiento que nos está presentado, los aceptamos. Y bueno, deciros que esta es la primera sobre feminismo, pero luego va a haber otra mesa redonda sobre memoria histórica, sobre antimilitarismo y movimiento Ocupa, y también sobre asociaciones vecinales. Y bueno, hoy voy a presentar brevemente a nuestras tres invitadas. Ellas van a hacer unas intervenciones de unos 20 minutos cada una y luego ya abrimos un debate, quien quiera participar. Y bueno, yo sé que las conocéis a todas, pero bueno, las presento así muy brevemente. Bueno, Dolores Sánchez Durá tiene una parte de su trayectoria profesional muy vinculada a la enseñanza, como catedrática, si me dejo algo, me apunta, como catedrática de Historia del Bachillerato, ha sido profesora asociada en la universidad y luego bueno, ha desarrollado también un trabajo de reflexión sobre la práctica docente, de la historia y de la historia del arte. Y bueno, tiene otros ámbitos de investigación como la historia de mujeres, la memoria oral y el antifranquismo. También a partir de los 70 está vinculada al feminismo de una manera muy activa. Es una de las fundadoras de la Asociación de Mujeres Universitarias y actualmente es la directora de la Fundación de Estudios de Comisiones Obreras del País Valencià y del Archivo Histórico. Y bueno, Teresa Lleves. Teresa Lleves bueno, es licenciada en Trabajo Social y Antropología Social y Cultural. Fue durante 22 años asistente social y trabajadora social y desde 1986 hasta su jubilación en 2012 profesora titular en la Universidad de Valencia. También, bueno, ha sido, por eso también está aquí, ¿no?, comprometida con el movimiento feminista, participó en el debate sobre la situación de les dones en el año 83 y, bueno, también codirectora del primer máster de Agentes de Igualdad y máster de Género y Políticas de Igualdad. Y bueno, decir que ellas dos son fundadoras de una página web, Feministas Valencianas, que bueno, que para nosotros a la hora de trabajar en la exposición digamos que fue un lugar donde encontramos muchísima información, donde un poco ya las conocíamos pero las conocimos más y también queríamos visibilizar y agradecerles toda la información que nos facilitaron. Y bueno, y ya en último lugar a Ana Navarrete, artista, investigadora y profesora en la Facultad de Bellas Artes de Cuenca. Bueno, Ana ha participado en numerosas exposiciones y su obra está también en múltiples colecciones. Y bueno, destacar también toda la investigación en torno a feminismos. Por ejemplo, en la exposición tenemos un texto de ella y de Carmen Navarrete, que se titula Mujeres en lucha, anotaciones para una cartografía del feminismo valenciano. Y bueno, destacar dos proyectos de ella, por ejemplo, dentro de los proyectos de exposición Ciberfem, un proyecto que se llama En 340 y otro vinculado a las mujeres republicanas, ¿no?, que nadie se acuerda de nosotras, que bueno, podéis verlo en la web, es un proyecto que está colgado. Y ya está, os dejo hablar. ¿Empiezas, Dolores? Sí, bueno, muchas gracias. Sandra, bueno, quiero decir que Teresa y yo somos efectivamente fundadoras de la página web y hay una tercera fundadora que está ahí, que es Concha Gisler. El micro, por favor. Bueno, gracias. Muchas gracias por haber contado conmigo para esta mesa redonda. El otro día estuvimos viendo la exposición y creo que es un proyecto muy interesante, y animo a que todo el mundo participe, a que todas participemos y todos,
y creo que por parte del IBAM es una iniciativa muy interesante, ¿no? De vincular el arte a la sociedad y al compromiso de esa manera tan directa, ¿no? Creo que de alguna manera el IBAM retoma aquello para lo que fue creado y que tanto dinero nos costó a los valencianos, por cierto. Bien, dicho esto, bueno, muchas de las que estáis aquí sabéis perfectamente de lo que voy, sobre todo de lo que voy a hablar yo, porque yo voy a hablar de los orígenes. He puesto un título así que tiene que ver con digamos, lo que yo creo que es un poco el nudo de la cuestión, que es hablar de feminismo y antifranquismo. Porque hablar de los orígenes, yo creo que hablar de los orígenes de los feminismos o del movimiento feminista o de los movimientos de mujeres en España y en el País Valenciano es hablar también de antifranquismo, y eso es un poco lo que voy a intentar desarrollar. Yo tengo un periodo marcado, ¿no? Que sería, que nos hemos intentado dividir el espacio, ¿no? El tiempo, mejor dicho. Yo tengo que hablar de los años 60-70, por lo tanto el feminismo de esos años 60 y 70 es un nuevo feminismo que aparece en España, que aparece en el País Valenciano, y ese nuevo feminismo aparece sobre todo a finales de los 60, aunque ya veremos que había ya, digamos, bastantes elementos, indicios, ¿no? Pasos que se dieron a lo largo de los años 60, pero aparece realmente a finales de los 60, ¿no? De una manera más o menos ya consolidada, ¿no? Y tiene un amplio desarrollo muy rápido en los años 70, de manera que del 67 al 77 es apenas una década, pero menuda década, ¿no? Donde realmente se avanza mucho, casi de la nada, de la inexistencia, a una presencia real en muchos sitios, ¿no? Y que afectó a la vida de muchas mujeres, ¿no? Aquel movimiento. Yo quiero hacer mención a que el feminismo en España, cuando hablo de feminismo hablo de feminismos, pero bueno, cuando aparece con la característica que aparece los diferentes movimientos y organizaciones durante el antifranquismo en España. Y esa característica es que es un poco, como diría yo, todo lo que aparece como nuevo, como con un cierto adanismo. Quiere decir que aparece un nuevo movimiento obrero, que fueron comisiones obreras, nuevo, no había habido nunca comisiones obreras. Aparece un nuevo movimiento estudiantil, sindicato democrático, eso no había existido la FUE, etc. Aparece un nuevo feminismo, había habido movimientos de mujeres en España, ¿no? Había habido organizaciones durante la República, pero lo que aparece como si apareciera después de una brecha que lo constituye como algo francamente novedoso. Eso es muy interesante, porque de alguna manera quiere decir que estábamos todas intentando romper con una losa y un pasado que era el de la posguerra, ¿no? Y el de aquellos durísimos años donde se había de alguna manera ligado todas las conquistas republicanas a la losa pesadísima de la guerra y de lo que fue, digamos, el desastre, ¿no? Es aquello que fue como un desastre final. Entonces, como intentando liberarse de ese peso, todo lo que aparece en España como si fuera un recién nacido. Por eso a veces a mí me hace gracia ahora cuando dicen, es que los jóvenes se lo van a inventar todo. Digo, toma, claro, nosotros también nos lo inventamos todo entonces. Por lo tanto, es una característica, ¿no? De los periodos, digamos, de las épocas, de las nuevas épocas. Yo creo que el feminismo apareció como una nueva época en España. Teniendo en cuenta, además, que esa nueva época tenía que negar, no solamente negar y afirmar, negar para permitirse volver a existir y ir afirmando poco a poco cuestiones, digamos, materiales antiguos. Todos los nuevos movimientos viven de viejos materiales, incluyen, en una visión, digamos, genealógica, son nuevos, pero genealógicamente contienen culturas antiguas, materiales antiguos. ¿Aquí qué materiales había? Había unos materiales importantísimos que habían sido todas aquellas mujeres de la Segunda República, ¿no? Todas aquellas maestras, todas aquellas literatas, todas aquellas vanguardias, todas aquellas artistas,
y también contenía, ese era el mensaje positivo, el que se tardó en recuperar un poquito, se tardó un poquito en recuperar, y contenía en la necesidad de olvidar, de pasar por encima de una mochila, como se dice ahora, que no me gusta mucho la expresión, pero todo se pega, de una mochila pesadísima, que era lo que supuso la vuelta al orden en los años 40 con respecto a las mujeres. Los años 40 en España, el 40, 41, 42, etcétera, es una verdadera vuelta al orden. Y cuando digo vuelta al orden, y lo digo en este espacio, que es un espacio artístico, no lo utilizo en ese sentido noble de la historia del arte, de cuando Picasso, de alguna manera, después de mil experiencias del cubismo, etcétera, en los años 20 decide volver un poco al orden, y que nunca fue el orden antiguo. No, aquí no había habido ese orden. Aquí el orden que se le volvía a marcar a las mujeres era un orden de violencia, de brutalización, en los años 40 sobre las mujeres. Hubo todo un mensaje de culpabilización, de invisibilidad, una construcción de un marco de cotidianidad, de relaciones entre los sexos muy violentas, y todo eso se expresa muy bien en una novela maravillosa como es Nada, toda esa brutalización de las relaciones sexuadas, de las relaciones familiares, toda esa violencia sistemática que se ejerce sobre las mujeres en la posguerra. Entonces, eso, digamos, esos son los años 40 y son los años 50. No voy a hablar, porque ya lo sabemos todas, que hubo una anulación, abolición de todo el marco legislativo, todo lo que se había conquistado en la República. Eso no lo digo porque ya lo sabemos. Lo que quiero resaltar es que no solamente hay una vuelta al orden de la naturaleza de las mujeres, de mandarlas a casa, de mandarlas a la triple K, aquello de casa, cocina y crianza, sino además hay una brutalización de la vida cotidiana de las mujeres. Bien, y como expresa muy bien, insisto, como expresa muy bien muchísimas, yo digo Nada porque me parece un emblema, un icono, de la literatura que también expresa eso, pero por ejemplo el otro día volví a ver Calle Mayor de Bardem y es eso, o sea, Calle Mayor de Bardem hay que verlas desde esa perspectiva, Bien, donde pues eso, los hombres hacen bromas sobre las mujeres y juegan con ellas y en fin, etc. Es un mensaje de desigualdad y de humillación. Bien, dejemos entonces eso, digamos, eso es lo que el nuevo movimiento feminista en los 60, digamos, tiene que de alguna manera crecer contra eso, tiene que negar, para poder permitirse volver a respirar, En los años 60, del 58 al 69, se produjeron grandes cambios, ya lo sabemos todos también, Yo daré grandes cambios, Cuando digo grandes, exagero, pero sí que se produjeron los cambios suficientes en la sociedad para que se empezara a respirar, Porque también es verdad que cuanto peor, peor, no cuanto peor, mejor. Entonces, cuando las cosas fueron un poquito mejor, se permitió un despuntamiento de la disidencia política, tanto en el movimiento obrero, en el movimiento estudiantil, en el mundo de la cultura, pero también en el mundo, digamos, de las identificaciones de las mujeres, de cómo las mujeres empiezan a volver, o cómo empezamos a volver a vernos a nosotras mismas y a volver a representarnos, por ejemplo, es muy interesante ver en la Universidad de Valencia, en el año 1959-60 había 3.307 matriculados, de los cuales 574 eran mujeres, el 17,3%. Eso era el curso 60. En el 65-66 ya era el 22,3%. Y ya si fuéramos después, entre el 66 y el 75, se produce una verdadera revolución de efectivos en la universidad, de presencia de las mujeres. Por lo tanto, y también en la población activa, la población activa también dio un cambio tremendo, entre en 1970 el 80% de la población activa, en ese concepto antiguo de población activa, eran hombres y las mujeres no llegaban al 20%. En 1985, o sea 15 años después, pues había llegado a un 70-48%, que tampoco era mucho, pero era un cambio notable, digamos, de
de acceso al mercado laboral. Por lo tanto, se producen esos cambios y todo eso, digamos, va a ir permitiendo que se produzcan ese nuevo, digamos, esas nuevas identificaciones, esas nuevas formas de representarse, de vivirse, etc. En las entrevistas que nosotros hicimos 30 y no sé cuántas entrevistas, ya no me acuerdo cuántas eran, ahora lo dirá también Teresa luego, ¿cuántas? 24, eso es. Aparecen, por ejemplo, para este periodo aparecen como muy relevantes las lecturas en este periodo, en estos años, todas las entrevistadas o casi todas hablan del segundo sexo, que había aparecido en español en el año 62. Sabéis que el segundo sexo se publicó en 1949 y fue publicado en español, no en España, en Argentina, pero se podía leer en español. Y también María Aurelia Capmany, la escritora, había difundido bastante ya las lecturas, las ideas de Simone de Beauvoir. Otro texto fundamental en aquella época fue La mística de la feminidad, de Betty Friedan, que se publicó en el año 63 en Estados Unidos y que hubo traducción española, también sudamericana, mexicana, en el año 65. Concretamente, la traducción española además venía prologada por una mujer, hoy día totalmente olvidada, muy curiosa, que era una tenista, que fue una tenista, la primera que participó en un Conde de Godoy y en la Copa Davis y tal, que era Lili Álvarez, que era una mujer sumamente de la alta clase, de la alta burguesía, y que era una feminista de las de antes, por edad todavía, esta ya había vivido el liceo, un club, etc. De alguna manera sale de la mano del prólogo de la mística de la feminidad. La mística de la feminidad, la propia Betty Friedan dice una cosa muy bonita, muy interesante, cuando habla de su libro en Estados Unidos, no aquí, porque claro, pero dice, tiene un comentario que viene a decir que las... lo he sacado por ahí para poderlo leer, ya mucho. Sí, aquí está. Dice, Betty Friedan dice, la reacción, dice, cuando le hacen una entrevista y tal, dice que cuando la gente, se leyó su libro hablaba, ¿no?, del encierro de las mujeres en los hogares, ¿no?, aquello de los electrodomésticos, de la soledad del hogar, de las mujeres. Dice, la reacción fue explosiva, ¿no?, que con las armas que tenían en la casa, escobas y sartenes, salieron a la calle gritando por la igualdad. Fueron llamadas brujas, acusadas de destruir la familia, ridiculizadas por los hombres y la prensa. Sin atender a las críticas rompieron la imagen y los lazos, leyendo libros que hablaban de realización personal, de control del cuerpo y de la vida. Fueron a buscar la identidad lejos de los hombres, del matrimonio y de los hijos, exigiendo las mismas oportunidades. Esto dice Betty Friedan de lo que pasó en los años 60 en Estados Unidos cuando las mujeres leían su libro. Pues aquí en España no se puede comparar, ¿no?, pero tuvo un efecto parecido. También en España yo quiero resaltar que en aquellos años, quiero resaltar algunos hitos, ¿no?, algunas cosas que me parecen muy significativas. Por ejemplo, Cuadernos para el Diálogo publicó en el año 67 una encuesta que fue muy importante, que se llamaba Habla la mujer, que publicó la condesa de Campo Alange, que fue también una feminista, una mujer que triunfó, tuvo la revista famosa en el año 71, que lo secuestraron, por cierto, la edición, dedicó un número exclusivo a lo que se llamaba la mujer, se llamaba así, la mujer. Y también en aquellos años, antes Lidia Falcón, que hoy creo que esta tarde está presentando una novela que acaba de escribir, pues en el 63 había escrito Los derechos civiles de la mujer, en el 64 Los derechos laborales de la mujer, había escrito un libro que yo creo que sigue siendo interesantísimo para entender aquella época, que se llama Mujer y Sociedad, en el 69, y ya mucho más tarde pues hizo Reivindicación Feminista, la revista aquella. Por lo tanto, en los 60, digamos, pasan muchas cosas, y una de las cosas interesantes, digamos, que pasan es que se llega al año 68, y en el año 68, en torno al 68, ¿no?, se produce en Europa, en Francia, en Inglaterra, en Alemania, en España también, de otra manera, pero también
se produce pues una gran crisis de identidad de los jóvenes en Europa, ¿no? Una crisis de identidad antiburocrática, antiestalinista, libertaria, revolución sexual, antiautoritarismo, y por parte de las mujeres, el MLF francés empieza a hablar contra el patriarcado y por la liberación individual y colectiva, ¿no? Se empieza a hablar contra el orden patriarcal. Bien, esa crisis del 68 en España se vive, aunque se vive como se vive el 68 en España, que se vive de una manera especial, pero se vive, ¿no? Todos esos valores en España además llegaban de una manera fácil, difícil porque estábamos en una dictadura, fácil porque era fácil conectar con un sentimiento libertario, no lo entendáis en términos anarquistas, sino de defensa de la libertad y de la igualdad, porque la desigualdad en España era máxima. Las mujeres no estaban todavía con aquello del permiso marital, etcétera, etcétera. La desigualdad era máxima y también, digamos, el autoritarismo y el patriarcado, el orden patriarcal era importantísimo. Entonces esas dos cosas, digamos, en España conectaban rápido. Y en España conecta muy pronto, digamos, el que las mujeres que, digamos, a entrar en este nuevo cruce de identificaciones, en este nuevo crecimiento, en esta construcción de una nueva identidad, por así decirlo, son mujeres además fundamentalmente antifranquistas. Tanto las universitarias como las obreras, como las jóvenes, como las mujeres de los barrios, todo ese conjunto de mujeres que leen estas cosas, que se preocupan de estas cosas, que leen El Triunfo, el Cuadernos para el Diálogo, no sé cuántos más, todo esto son antifranquistas, son personas que están vinculadas a la lucha política. Por lo tanto, y ahí vengo yo a lo que decía al principio, eso es un continuum en España. En España antifranquismo y feminismo eran un poquito dos caras de la misma moneda. Las mujeres íbamos de un sitio a otro, y se produjeron cruces muy divertidos. Muy divertidos porque incluso mujeres a lo mejor muy antiautoritarias, muy digamos muy antijerárquicas, etcétera, incluso radicales, antipatriarcales, etcétera, todo esto conectaba con la cultura alternativa, etcétera. Resulta que luego estaban afiliadas a lo mejor a grupos marxistas, leninistas, de disciplina estricta y con conjuntos de prácticas bastante machistas, por cierto, ¿no? No porque fueran marxistas-leninistas, que lo eran todos, pero ellos también. Es decir, que entonces ahí se daban cruces muy divertidos, que además se puede ver. Aquí está Josepa Cucona, la personalidad es como tu biografiada, ¿no? Que bueno, pues que se ve perfectamente la biografía, ¿no? Cómo hay una serie de casos incluso contradictorias, ¿no? Donde se viven cosas distintas como en tanto que feminista o en tanto que persona politizada, ¿no? Y eso pues nos pasaba a todos en aquella época, ¿no? Bien, no sé cuánto me falta, ¿ya me he pasado? 5 minutos. Bien. También quiero resaltar también en esta especie de ir cogiendo cosas así, hitos, ¿no? O un poco iconos, ¿no? Lo importantísimo que fue también para que veáis hasta qué punto también el tiempo, ¿no? El tiempo lo sesga todo y a veces para mal, ¿no? En el año 67 en España, que todos pensamos, pues el 67 es la dictadura más negra, ¿no? Pues en el 67 hubo un manifiesto que se llamó Por los derechos de la mujer española, que se dirigió al vicepresidente del gobierno, que entonces era el señor Carrero Blanco, no era ninguna paloma de la paz, firmado por 1518 mujeres, que publicó la revista del Partido Comunista, la revista teórica que se llama Realidad. En esas 1500 mujeres firmaban Aurora de Albornoz, Cristina Almeida, María Esquerino, la actriz, María Aurelia Carmay, la condesa de Campo Alange, Juana Ginzo, Ana Jiménez de Parga, Ana María Matute, Soledad Ortega, la famosísima mujer, bueno, de Ortega, Elena Soriano, Julieta Serrano, bueno, ahí estaban todas, bueno, todas, eran 1500, eran muchísimas. Ese manifiesto es muy interesante leerlo, porque ahí se establece una especie de consenso, ¿no?, sobre un núcleo de reivindicaciones que estaba muy bien, no solamente a la igualdad, no solamente, claro está, de reivindicar que la legislación cambiara para que las mujeres pudieran darnos cuenta que
hasta el 61 las mujeres prácticamente tenían vedado casi todas las oposiciones, ¿no? A partir del 61 se les deja participar, pero por ejemplo todavía no en la judicatura, etcétera, etcétera. Bueno, ya, en eso no me voy a extender porque eso ya sabéis que había una desigualdad y una segregación total y absoluta, ¿no? Pero en ese manifiesto, además de reivindicar la igualdad jurídica, ¿no? La igualdad de derechos, etcétera, se reivindican cosas estupendas. Por ejemplo, se reivindica el divorcio, se reivindica el control de los procesos, digamos, reproductivos, ¿no? Se dice de una manera, no se dice el aborto, desde luego, ¿no? Pero se pone ya con una especie de programa, ¿no? Se habla de control de la natalidad, etcétera, ¿no? Se habla también de guarderías, tal cual, ¿no? Servicios comunes. En aquel momento no había nada que tuviera que ver con la dependencia, no había nada que tuviera que ver con los cuidados, no había nada de nada, ¿no? Entonces se hace como una agenda, ¿no? Una agenda de mujeres, donde están desde la igualdad hasta los cuidados, como diríamos ahora, hasta todo lo que era el campo, digamos, de la reivindicación del control de la propia sexualidad, hasta toda una serie de cuestiones, digamos, que ya tienen una dimensión antipatriarcal, ¿no? Bien, o antiautoritaria, etcétera. Eso yo creo que es muy interesante, ¿no? Para el año, ya digo, para el año 67. En los años 70, se avanzó, como he dicho antes, avanzó muchísimo, y en los años 70, digamos, se introduce, y con esto acabo, si queréis luego en el coloquio me extiendo más, se produce una doble también tesitura, por así decirlo, también contradictoria, como todo lo que pasaba en España entonces y ahora también, porque la política es contradictoria, ¿no? y la historia es contradictoria. Por un lado, España a partir de los 70, el régimen franquista se bunkeriza. En los años 60, acordaros que en el 66 vino la ley de aquella que se llamaba de libertad de prensa, que menuda libertad de prensa, pero en los 60 hubo una apertura, una cierta apertura. Eso no quería decir que nos siguieran deteniendo, torturando y todo lo que quiera faltar, pero hubo una cierta apertura. Pero a partir del 70, después del estado de excepción del año 69, de la muerte de Enrique Ruano y en Valencia, de todo lo que pasó, etcétera, de las caídas sucesivas, etcétera, hubo una bunkerización. El régimen se hizo todavía más duro, desde el punto de vista represivo. Pero esto se mezcla precisamente con que los movimientos los movimientos alternativos y el movimiento feminista también se hace más radical, se radicaliza. Y en los años 70 en España, digamos, y en Valencia, por ejemplo, en los diferentes ámbitos del movimiento feminista, se empieza a absorber todo lo que se llamaba entonces feminismo radical. Se empieza a leer a Carla Lonche, a Solomon Firestone, a la Juliet Mitchell, a Kate Millett. Todo eso era el alimento de nuestra época, que era el feminismo más radical que había por ahí fuera. Era un feminismo claramente, pues eso, antipatriarcal, claramente que ponía en cuestión además paradigmas que digamos que nos alimentaban para otros campos, como era el marxismo y el psicoanálisis, ¿no? Se puede hacer una crítica al marxismo y del psicoanálisis desde posiciones a la izquierda o más allá. O sea que esas posiciones, digamos, ese radicalismo se produce. Y aquí en Valencia surgieron, digamos, en Valencia, digamos, y ahora sí que acabo, había como tres mundos en los años 70, tres mundos perfectamente coordinados por otra parte, y además que no es que unas estuviéramos en un sitio y otras en otro, sino que podíamos combinarlos los tres. Uno, el mundo, digamos, del feminismo, de la igualdad, de la reivindicación de los cuidados, de la organización, digamos, de las mujeres de los barrios, etcétera, y también que tenía un foco cultural en la Ateneo muy importante, esta Rosalía Sender, muy digna representante, que era lo que se vinculaba con el movimiento democrático de mujeres, que llegó a tener una importantísima, fue muy importante en los barrios, etcétera, etcétera. Eso por un lado. Por un lado, asociaciones del tipo como Mujeres Universitarias o Grupo Terra, etcétera, donde había, digamos, teníamos posiciones, si queréis, más radicales, ¿no? O más propias del feminismo radical. Y luego había un montón de grupos feministas vinculados digamos, a partidos políticos de extrema izquierda, etcétera, etcétera. Todo eso se coordinaba en una especie de coordinadora, lo cual acabó en unas jornadas, etcétera, vinculadas a jornadas catalanas, etcétera. Y
eso creó durante los años 70 una eclosión, y efectivamente, pues bueno, así acabaron los 70, ¿no? En el 77, en el 78, y ahí habría mucho que decir cómo acabó, ¿no? Verdaderamente el movimiento feminista, digamos, en Valencia, en España, permitió que se creara como una especie de nuevo sujeto, ¿no? De nuevo sujeto político, que se combina, que se articula con el resto de la política, tal. Cuando todo eso, y tiene presencia incluso en los movimientos de las coordinadoras, movimientos de las platajuntas, todas las cosas, tenía presencia porque las reivindicaciones, aunque no estuvieran las organizaciones feministas, pero la agenda estaba impuesta, ¿no? El problema y luego fue ya cuando ya llegamos a los parlamentos, vinieron las elecciones y ahí ya las mujeres no salieron Ni en la platajunta. No, en la platajunta tampoco, pero bueno, ahí ya empezó, sí, la cosa empezó a ir por otros derroteros, y eso ya es otro capítulo de la cuestión, y nada, paso la palabra. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, debo felicitar al IBAM y a su director por acoger la exposición Testimonios de la ciutat, activismes polítics i culturals a la comunitat valenciana, i en segundo lugar agradecer a l'organització del ciclo per testimoni i xerrades al voltant dels moviments ciutadans, a Álvaro de los Ángeles, comissari de l'exposició i subdirector de l'IBAM, a Sandra Moro. No se ve, no se oye. Un poco... No se escucha. Remedio. A Sandra Moros, coordinadora de la exposición y conservadora del IBAM, y especialmente a Irene Yacer, broma, la becaria, que con su trabajo ha hecho posible la puesta en marcha de esta mesa redonda. Gracias por darnos la voz al feminismo y gracias a las personas que habéis venido a escucharnos, a recordar y a debatir con nosotras. Y antes de empezar, debo decir que acabo de ver que el 71 ese que está ahí es un 81. Disculpas, porque empezar pidiendo disculpas es tremendo, pero bueno. Y sin más, intentaré en el corto espacio de tiempo del que dispongo, 20 minutos, refrescar la memoria del largo periodo que se extiende desde 1975 hasta 2000-2003. Basaré mi intervención en las entrevistas y trabajos realizados para la web Feministas Valencianas por Concha Gisbert, Dolores Sánchez y yo para el periodo 75-97, y desde esa fecha a 2003, fecha del homenaje a Presence Aire Descallar, en mi tesis doctoral Asociaciones de Mujeres y Movimiento Feminista en Valencia, espacios que hacen redes, dirigida por la profesora Josepa Cucó. 20 minutos para más de 25 años me parece una tarea difícil, por no decir imposible, pero bueno. Poner fechas a un movimiento social significa hacer opciones de qué hechos son relevantes en el desarrollo del movimiento y cuáles no, siempre teniendo en cuenta que los señalamientos no niegan la evidencia de que un movimiento no surge de repente, de la nada, sino que forma parte de un proceso. Así es imposible pensar que las primeras jornadas feministas, las jornadas de liberación de la mujer celebradas clandestinamente en Madrid del 6 al 8 de diciembre del 75, a los pocos días de la muerte de Franco y en el contexto del Año Internacional de la Mujer, pudieron realizarse sin la existencia de grupos y organizaciones que existían de movimiento. Haré un esfuerzo de memoria y seguramente me olvidaré de muchas mujeres y asociaciones. Voy a coger la vía contraria a la que ha cogido Dolores. Disculpadme, siempre pensando que el movimiento feminista es más que las asociaciones que lo definen, pero en el esfuerzo de memoria pondré nombre a muchas de las mujeres protagonistas de este movimiento. Es de justicia y sería estupendo que pasaran a la historia como están en la memoria de las mayores. Para acercarme al movimiento feminista, no pensaba hablar del movimiento del 75 porque pensaba que Dolores lo iba a hablar, pero bueno. No me ha dado tiempo. Pero estas jornadas fueron realmente la eclosión del movimiento, o sea, fue el momento en que salió. No es una fecha fundante porque había habido antes muchas reuniones y muchas
y muchas cosas para prepararlas, pero se entiende que puede ser una fecha fundante. Pero para acercarme al movimiento feminista del País Valencià en todos estos años, voy a hacer un ejercicio. Partiré de las jornadas de 20 anys de feminisme al País Valencià celebradas en 1997 y miraré qué pasó en los 20 años desde ese 1977 que se celebraron las primeras jornadas feministas del País Valencià hasta las segundas jornadas. Siguiendo la historia relatada por Presence Sáez, 20 años en la presentación de la página web 20 anys del moviment feminista al País Valencià. Escribía Sáez, que fue en diciembre del 77 cuando se celebraron nuestras primeras jornadas. Pero antes os voy a situar. En 1976 hubo una auténtica eclosión de grupos de mujeres. Muchos de ellos tenían vínculos con los partidos políticos o sindicatos. Otros querían agrupar a mujeres que vivían situaciones especiales, como la Asociación de Mujeres Separadas. Algunos se proclamaban independientes y practicaban la autoconciencia. Estaban las mujeres universitarias y también vocalías de mujeres de barrios. Los temas más debatidos fueron el aborto y el divorcio. En Valencia ciudad nos reuníamos en la librería Dona, que se abrió por aquellos años, pero el movimiento se había extendido a lo largo y ancho del país valenciano, y en Castellón, Villarreal, Alicante, Elche, Gandía, en cada pueblo, en cada comarca había un grupo de mujeres que se reunía para reflexionar sobre sus cosas o para decir algo. Si en los primeros momentos las tensiones se centraban en el tema de la doble militancia, como pasó en el 75, más tarde las controversias giraron en torno al feminismo de la igualdad o ilustrado y el feminismo de la diferencia. En Valencia, en el 76, se crea la Unión Popular de Mujeres ligada al FRAP, es a la que se refería Dolores. En el 77 se legaliza el grupo de mujeres de bandera roja. En el 78 se legaliza la ULM ligada a la ORT. También en el 77 se legaliza la ADM ligada al PT. En fin, una serie de siglas vinculadas a partidos que pasaron a ser extraparlamentarios, que han desaparecido en estos momentos tanto las organizaciones de mujeres y los grupos de mujeres como los partidos que le daban. Los grupos se unían y todos estos grupos se reunieron para celebrar las jornadas del 77. Tuvo gran importancia en estas jornadas el grupo Terra, independiente y de autoconciencia. También tienen un importante papel y estuvieron en las jornadas del 97. Habían desaparecido en el 97 aquellos grupos ligados a partidos, habían desaparecido como sus partidos. Solo quedaban los restos del colectivo de mujeres del MC, convertidas en Movimiento Cultural Revolta, y su área de influencia, vinculadas desde 1986 a la Casa de la Roma. Permanecen hasta nuestros días la Asociación de Mujeres Separadas y Divorciadas y las asociaciones de mujeres de los barrios, provenientes muchas de ellas de vocalías de mujeres de las acciones de vecinos, Malvarrosa, Antígona, también presentes en las jornadas de 20 años. Otro hito que sin duda ejerció una fuerte influencia en el movimiento feminista de estos primeros años fueron sin duda las jornadas de Granada de 1979. En ellas se visibilizó las dos grandes tendencias que estaban presentes desde la explosión del movimiento de las jornadas de Madrid. El feminismo político ligado a los partidos políticos, herederas del antifranquismo, y las independientes, vinculadas a los feminismos provenientes de las movilizaciones del 68, feminismos de la igualdad o de la diferencia. En palabras de Sáez, durante el periodo 75 y 80, los dos ámbitos siempre funcionaron paralelos y se pelearon muchísimo en todos los espacios que estaban, el feminismo político antifranquista y el feminismo más independiente y más radical. Durante el periodo del 75 al 80, las prácticas del feminismo valenciano se realizan paralelamente en dos ámbitos, uno vinculado al movimiento feminista del Estado español y otro en el País Valencià. Ejemplo de estas circunstancias, el año 77. En abril de ese año tiene lugar en Castellón
un encuentro de los colectivos feministas, al que asisten los colectivos de Barcelona, Castellón, Madrid, Oviedo, Sevilla y Valencia, y observadoras de Lugo y Pamplona. En él se debaten las distintas posiciones ante las elecciones generales, pero no se consigue llegar a ningún acuerdo. Dicho encuentro fue recogido ampliamente por la prensa feminista del momento, porque Lidia Falcón se peleó con todas ellas. De la vitalidad de aquellos años del movimiento feminista del País Valencià y sus implicaciones con el feminismo del resto del Estado, da cuenta la revista Saó, que en marzo de 1980 dedicaba un monográfico que se llamaba Les dones ara. Dicho monográfico mostraba en una especie de foto fija el panorama del movimiento feminista en la ciudad de Valencia de aquella época. Numerosos artículos escritos por su protagonista ilustraban la fotografía. La revista se convierte en un documento único para recordar aquellos años. Las palabras de las protagonistas leídas hoy serán las voces que nos permitan recuperar esa parte de la historia. En un primer artículo, Ángel Sorduña, Carmen Alborg y Consuelo Catalá analizaban las diversas tendencias del movimiento feminista en las jornadas de Granada. Isabel Robles Gómez, por su parte, escribía sobre la Asamblea de Dones y les contestaba a los partidos marxistas diciendo que la Asamblea, que no querían ser manipuladas por los partidos buscando lugares, votantes, vamos. Robles concluía: és clar que l'assemblea és jove i que manquem d'una teoria elaborada. Tanmateix, la nostra pràctica va aclarint i desbrossant aquest aspecte. El nostre feminisme no és gens elitista i la pràctica d'organització de campanyes pel divorci i l'avortament, la forma de fer arribar les nostres reivindicacions a barris, pobles, escoles, instituts, això ho demostren. La nostra és una lluita difícil, inclús dins de l'assemblea, perquè patim els efectes de la doble militància, perquè el feminisme ha arribat a ser un mosset prou apetitós, encara que no siga més que per finalitats oportunistes o propagandistes a l'hora de fer clientela electoral. La librería Dona es uno de los primeros espacios de mujeres y referencia obligada del movimiento feminista valenciano. Forma parte de la historia de la Asamblea de Mujeres, lugar de encuentros y desencuentros de la Asamblea. Ocupa un lugar destacado en la memoria de muchas mujeres de aquellos años. Las mujeres de la librería Dona, María José Navarro, Consuelo Torres y Inmaculada Tomás, escribían en ese mismo número su experiencia diciendo que habían empezado voluntariosamente y que se les habían venido encima. Cada dia passaven dones cercant-hi qualsevol cosa i no precisament llibres. La majoria d'elles necessitaven el suport que nosaltres, dones com elles, podien oferir. A més, la cosa demanada transcendia moltes vegades a nivell legal. Per això varen decidir incorporar-hi una assessoria jurídica integrada per dones abogades. La librería Dona estaba en 1970, funcionó del 77 al 84 en la calle Grabador Estéreo. Otro ejemplo de la búsqueda de locales de ese tiempo es la Pícola, recogida también en la revista Saó. Como veis, o sea, la revista Saó hacía un panorama general. Són 8, també realment no és clar del tot que pretenem en la creació d'aquesta mena de club per a la dona. El que en principal pretenem és fer un lloc que no solament siga per a passar una estona, sinó també per a donar-nos l'oportunitat de crear activitats conjuntes com poder fer festes, conferències, ja n'hem fet teatres. Bueno, són 8 dones que oferim el local a les dones que vulguin i puguen. És al carrer Almirante número 7, planta baixa, i obrim cada dia menys dijous a partir de les 7 de la vesprada fins al 12:30 de la nit. Era un local donde no podían entrar hombres. La Pícola cerró en diciembre de 1983. Durante los 4 años que funcionó el local, fue objeto de agresiones y pintadas en su fachada, lesbianas. Siempre fue un espacio sin hombres en el cual se reunían la facción
más radical del movimiento feminista, las independientes y el feminismo lesbiano. No he podido saber quiénes eran las 8, pero Amelia Barca seguro que era una de ellas. Fueron los años de efervescencia del feminismo independiente, que realizará desde 1980 a 85, era otro feminismo que no era el feminismo. 6 encuentros anuales de mujeres feministas independientes: Barcelona, Vigo, Donosti, Valencia 1983, Madrid y el último de las Lagunas de Ruidera. De la fuerza del feminismo independiente en esa época señalamos la realización del 4º encuentro de feministas independientes y del 2º encuentro de lesbianas en el 81. La Pícola cerraría en 1983, unos días después de la fiesta del cierre de las jornadas de independientes. Y acababa el reportaje de la revista SAO un artículo de las mujeres del grupo Terra llamado Terra per Terra, que también participaron en las segundas jornadas feministas. El grupo se había formado en el año 76 y en el año 81 se disolvieron, no se sabe, 80-81 porque tampoco era. La primera reunión, el leitmotiv de les nostres reunions, les relacions amb els nostres pares, germans, família, la menstruació, la parella, la maternitat, l'avortament, sempre la constant que vivim en funció dels pares, de la parella, dels fills. La progressia ens ha llevat fins i tot de poder disfrutar de l'embaràs, de donar a mamar, coses específicament femenines. A les nostres reunions es parla de les nostres activitats professionals, psiquiàtric, presó, escoles, la casa. Elles planteaven, acabaven per la vida és diferència, contradicció, varietat. La negació de les diferències és l'amor. Per què creiem que sols descobrint les diferències podem estar junts i superar la solitud en un món que ens pretén iguals? Volem que la nostra relació amb els xiquetes i xiquetes siga per a nosaltres una recuperació de la nostra infantesa, per a retrobar amb ells el goig de viure una vida nova en lloc d'imposar-los la nostra mort quotidiana. La mort quotidiana, terra per terra, palabras y frases que expresaban el malestar, las dudas y la crisis de un grupo que desapareció tras 5 años de funcionamiento, más o menos a finales del año 80 o principios del 80. Rescatamos de aquel artículo nombres propios de mujeres que estaban y están en el feminismo desde diferentes lugares. Voy a repetirlas porque muchas veces se habla de... Vamos, yo creo que las feministas tenemos, ahora somos mayores, pero fuimos jóvenes. Cuando alguien se pregunta qué hacen, cómo es que en el feminismo no hay mujeres jóvenes. Hay mujeres jóvenes que hacen cosas diferentes, como hacíamos cosas diferentes nosotras cuando éramos jóvenes. Entonces es una cuestión, pero lo que sí que hay en el feminismo es una tremenda fidelidad de las mujeres con el activismo feminista, ¿no? Las mujeres que encontrábamos en el 80 continúan activas en el feminismo hoy. Las primeras, Sánchez Orduña, Carmen Albor, Consuelo Catalá, Isabel Robles, Heide Brown, Presen Sáez y Dolor Juans de Terra, Amelia Barca de la Pícola. Seguramente que nos olvidamos de muchas de ellas, pero ahí están en nuestra memoria y forman parte de la historia del feminismo, como la experimentación de formas de organización, la coordinadora y la asamblea de dones y por último los lugares de encuentro. Otros grupos aparecen en aquellos años, fuera de Valencia, la asamblea de dones, la asamblea de dones de Elche, que aparecieron por los años 79, vinculadas en un principio a comisiones obreras, Gloria Marín, y que les dieron un homenaje en el 2014,
participa en los 20 años presentando precisamente, fue una de las mujeres entrevistadas en los Vintage. También en aquellos años Judith Hernández contaba como un grupo de mujeres del Partido Comunista habían intentado entrar en la Asociación de Amas de Casa, Tirius, y fueron expulsadas, y que pensaron en hacer una asociación de amas de casa diferentes. En el 79 y en el 80 es cuando presentaron los estatutos, que se nos rechazaron, primero las tiran de Tirius y luego no las dejaban. Pedíamos asociación cultural de amas de casa. Gobierno civil dijo que cultural y amas de casa no, eso no le pegaba nada. Que buscáramos un patronímico, otra cosa. Entonces pensamos, pues la Sierra Aitana, nos llamamos Aitana. Se extendieron las amas de casa de Aitana por algunos pueblos y algunos barrios de la ciudad. En el 80 también se formaliza como asociación el Feminario de Alicante. El grupo se disolverá en 2005, publicando un Feminario 25 años de 1980 a 2005. El Feminario es el único grupo o asociación que se ha tomado la molestia de disolverse y darse de baja en el registro de asociaciones. Sabéis que es un gran problema cuando quieres ver cuántas asociaciones hay, porque como dejan de existir pero no se dan de baja, pues siempre parece que seamos miles cuando realmente activas son pocas, ¿no? El Feminario está publicado, es un libro muy interesante que recoge esos 25 años. El libro estaba coordinado por Paloma Brotons, Ripoll, Isabel Rodes Gisbert y Marinieves Simón Rodríguez, que nos ha dejado hace pocos días. Es imposible hablar del feminismo en Alicante sin que aparezca la intensa vida de este grupo de mujeres. Nunca dieron carnet ni supieron muy bien cuántas eran, 24, 8 o 10 más activas: Elena Simón Rodríguez, Concha Collado Mateo, Purificación Tolosana, María Ángeles Cremades, Virginia Nostrom, entre otras, cuentan su experiencia. En la jornada de su disolución, Celia Amorós y Amelia Valcárcel, filósofas del feminismo ilustrado de la igualdad, ellas se adjudican, están aunque renuncian a las etiquetas. Y estamos ya en los cambios producidos en la España democrática en el 81, cuando tras las primeras elecciones autonómicas y durante el primer gobierno preautonómico de la Generalitat Valenciana se creará el Servei de la Dona de la Conselleria de Cultura, Educación y Ciencia de la Generalitat Valenciana. La característica de ese organismo que inició Concha Gisbert fue que tanto en las delegaciones de Valencia como de Alicante como de Castellón, la gente fueron gente provenientes del feminismo, o sea, no eran profesionales de la igualdad sino militantes feministas, y eso le da unas características determinadas, porque los primeros organismos de la igualdad son organismos en el País Valencià desarrolladas políticas desde el feminismo, y eso es muy importante, aunque ahora nos pueda parecer relevante. No es lo mismo creerse lo que no. Y entonces, en aquellos primeros momentos, la gente que estaban allí se lo creía. Concha Gisbert, María José Navarro, Isabel Robles, María Luisa Molto en Valencia, Elena Simón del Feminario de Alicante, Isabel Toledo en Castellón. El Servei de la Dona organizó un encuentro, debate sobre la situación de la mujer en mayo del 83. Los debates sobre la situación de la dona que se celebraron en el Ateneo Mercantil fue uno de los intentos, yo creo que fue un intento con buenos resultados de juntar a todos los feminismos que estaban en ese momento. Todavía no se había iniciado la negación de unos feminismos de los otros, que eso vino después, ¿no? Fueron el primer y último espacio donde las mujeres del movimiento feminista valenciano se sintieron llamadas y participaron mayoritariamente desde la organización. Fue el último acto de coincidencia de espacios asociativos feministas que después y durante muchos años siempre caminarían paralelos, sin juntarse.
Después se produciría un desencuentro entre el feminismo institucional y el movimiento feminista. Sáez expresaba la postura del movimiento frente a los organismos de igualdad de oportunidades muy claramente desde su radicalidad. Algunas cosas se facilitaron: información, subvenciones, casas de acogida para mujeres maltratadas. Se organizaron y han continuado celebrándose jornadas internacionales de coeducación y cursos de formación, pero el movimiento feminista sabía que el sistema patriarcal, subordinación jerárquica de la mujer, iba a cambiar algo para que todo siguiera igual, y ha sido siempre reticente a esa mano tendida desde el poder. Me gusta repetir todas esas cosas que a Fresen en aquel momento le parecían como tonterías, porque si hiciéramos en estos momentos el estado de la cuestión después de este erial de los años de gobierno del PP, muchas de estas nos parecerían estupendas. Entonces viene bien recordar qué es lo que había gracias a ese feminismo institucional en aquel momento, para que no se nos nuble la cabeza y pensar que siempre se empieza de nuevo, aunque ahora, después de tantos años, estamos empezando bastante de nuevo. Bueno, pues nada. Del 86 al 97 fueron unos años prolíficos del feminismo valenciano, pero cada feminismo iba por su camino, ¿no? Era imposible prácticamente. Aparece la librería Sal de Casa, que también es un proyecto colectivo que prácticamente se abre cuando cierra la librería Dona. También estaban allí, es que quería nombrar a todas. También salen dos grupos, Mujeres por la Salud y la Comisión 8 de Març, porque empiezan a aparecer unos grupos que tenían que ver con sectores profesionales, la Asociación de la Coeducación, Geno, el grupo de la Casa de la Dona, las Mujeres para la Salud, que luego fueron Mujeres de la Salud y la Paz, los grupos de mujeres de Malvarrosa. También es el momento que se cristaliza el feminismo académico. En el 86 se constituye el Seminario Interdisciplinar de Investigación Feminista. También aparece en la Federación de Mujeres Progresistas en el año 87, aquí está Amalia Alba, que serían las representantes del feminismo político partidario vinculadas a una opción, ¿no? Y en ese mismo sentido la asociación de Dones Jover, ¿no? Bueno, quiero decir exactamente de la Asociación de la Coeducación del País Valencià. Geno Morell nos informó del grupo de mujeres, una escola altra, que eran Rosa Serrano, Enriqueta Pascual, Vivi Català, Carmina Cañélez, Charo Altable, y en la asociación legalizada en el 92, Rosa Ferrando en Pasarabia, Pacasarabia, Mercedes Madrid, en Parla, Tibila Belinchón, que también estaba por ahí, como Charo. En la segunda década de los 80 fueron unos años prolíficos. Yo creo que ya a las mujeres se les había pasado un poco el miedo y empezaron a salir de la casa. Es momento, muchas de las mujeres que están en esas asociaciones barriales, que venían de asociaciones de vecinos, que venían, algunos grupos habían tenido contacto con los grupos de barrio del MDM, todas esas mujeres empiezan a ir a las escuelas de adultos, ir a los servicios sociales, estar en los centros de salud y hacer programas de climaterio, o sea, una organización de servicios comunitarios que acercaba los servicios a las mujeres y las mujeres se acercaban a los servicios y salían de casa. Como decía Lola Usina, lo importante es salir de casa, pegar portazo y ahora vuelvo. Otra asociación importante fue la de San Marcelino, que se llama una asociación ligada a la escuela de adultos, que
es muy importante porque muchas de las asociaciones han escrito libros cuando han cumplido los 10 años, cuando han cumplido los 25 años. O sea que si alguien quiere investigar sobre alguna asociación, están publicadas. Las de la Malvarrosa publican una revista que primero era mensual y luego anual, y llevan publicados. O sea, la otra característica de esas asociaciones es que permanecen. O sea, que nacieron en los 80 y continúan activas. Que es que no solo las mujeres envejecemos, sino que las asociaciones nos acompañan mientras van saliendo otras. En el barrio de Nazaret también salió una. Y vamos ya, voy a pasarme varias cosas, y vamos a pasar ya de qué pasó después del 97 con el cambio del gobierno. Se reestructuraron los espacios. O sea, cuando no nos podíamos ver, ni tan siquiera nos veíamos, no es que eso, es que como íbamos paralelos nunca veíamos que las vecinas, feminismo institucional no veía el feminismo independiente, las asociaciones de los barrios no veían, y entonces, en el 85, llega el Partido Popular, y entonces, hubiera sido ya casi como los 40 años. Ya sabes que las décadas vuelan. En el 95 fueron 2 años antes que se celebraran las primeras jornadas. Yo creo que eso no fue casual. O sea, ya en el primer momento ya fueron las jornadas feministas de Vintage, del cual os he estado leyendo. Y ahí ya empezó a estar, prácticamente todos los grupos nombrados estuvieron en la segunda jornada. Y también empezaron a incorporarse las progresistas, que presentaron una plataforma feminista para la igualdad, y empiezan a hacerse todos esos intentos que luego resuelven de encuentros y de ir haciendo alianzas que empiezan haciéndose con plataformas que son confluencias parciales, primero con las más cercanas, luego, pero que llega a un momento que se llegan a hacer acciones conjuntas, como la del 99, de la que es defendiendo la sede del Instituto Valencià de la Dona, que la iban a trasladar, al final la trasladaron, pero no la vendieron, que la iban a dar a no sé quién, ¿no? Pero bueno, fueron años, y ya veremos cómo vamos. En el 94 también, la Casa de la Dona, Dones de Negre, Antígona, ocupando espacios, Aquests espais nostres, los encuentros, y se hicieron también organizaciones buscando a la Xarxa de Dones de la Marina, que se creó en el 94. Si queréis tener más información, porque tenéis interés, no solo están los libros, sino muchas de las asociaciones en estos momentos tienen páginas web y blogs. Personas interesadas en ampliar esto, que yo no he podido desarrollar, porque me tengo una pasada total, estaría bien, si queréis, porque os ha interesado, porque en el año 2000, bueno, Dones de Negre sale de Mujeres por la Salud y Paz, una parte se hace Mujeres de, una parte, bueno, Mujeres de Negro llega a tener una gran importancia, sobre todo en la ocupación de espacios públicos alrededor de la guerra de Yugoslavia, y llegan ocupando. Sí, pero estos son los encuentros parciales de Dones de Horta Sur. La marcha aparece en el año 2000, que también es un encuentro impensable, porque en una misma mesa estaba formada la directora general de la Dirección General de la Mujer y de la Familia, Cáritas, la Casa de la Dona, creo que estaba AME, ¿no? Fue una historia unitaria, una manifestación, la de la marcha, a la cual acudieron todos los feminismos, incluso los no feminismos, y luego también importantes las marchas a Bruselas, con una fuerte presencia valenciana,
y a Nueva York, que aquí están los demás viajeras. Y luego, dejadme terminar con las más jóvenes. Las más jóvenes en aquel momento ahora ya no son jóvenes. ¿Qué hacían las más jóvenes? Pues ocupaban, por ejemplo, el Vais del Cabañal, ¿no? Fue un lugar ocupa de unas jóvenes ocupas que hicieron. Y luego termino con esto, al final de la manifestación del año 2000, unas jóvenes que salieron, que muchas de ellas eran hijas de feministas, cuando llegamos a la Plaza de la Virgen, habían desarrollado una pancarta que atravesaba todas, se habían subido por los andamios y habían colgado: las niñas buenas van al cielo, nosotras lo ocupamos. Después pasaron por todas las cenas donde estábamos cenando las mayores para pedirnos que les sufragáramos la pancarta. Y con esto acabo y siento haberme pasado de... Buenas tardes, es un placer compartir esta mesa. Agradezco al IBAM esta iniciativa. Sé que no es fácil traer a los movimientos sociales al museo, eso pone incluso en jaque a la propia institución museística y eso es muy interesante. Imagino que forma parte de un proceso de cambios al que hay que celebrar. Gracias a todo el equipo, gracias a Irene, gracias a Sandra, a Álvaro y por supuesto a José Miguel. Me ha tocado un periodo terrible, la verdad, ¿eh? Yo hubiera preferido cualquiera de los otros, porque me toca un periodo contrarreformista, en buena parte, y un momento terrible de involución de derechos. Voy a intentar, sé que estamos dando muchos datos, pero bueno, un movimiento como el feminista requiere también que tomemos esa aptitud, esa objetividad, ¿no? Que demostremos su gran amplitud, ¿no? ¿Cómo se inicia el siglo XXI? El siglo XXI se inicia con una serie de, podemos decir que hay una serie de ejes en la lucha feminista que tienen que ver, por supuesto, con un contexto, como ya estaba iniciando Teresa, un contexto muy complejo, ¿no? Esos ejes podemos resumirlos en la lucha contra la globalización, la lucha contra la pobreza femenina, la lucha contra la violencia de género y contra la escalada militarista. Hay que recordar, en esto estaba Teresa, ya lo ha citado, que tuvimos las guerras de Yugoslavia que se dieron entre el 91 y el 99 y luego la Segunda Guerra del Golfo o la Guerra de Irak, que fue el periodo del 2003 al 2011. Es algo muy importante para las mujeres porque todos sabemos que la violencia sexual en conflictos armados siempre ha sido un tema central, pero en el caso de los conflictos armados contemporáneos ha sido el eje fundamental de la violencia en estos conflictos, ¿no? De hecho, hay que recordar que hasta el año 2000 el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas no aprobó una resolución que instala la protección de las mujeres en conflictos armados, hasta el año 2000. Y la primera vez que se legisló contra la violencia en conflictos armados fue a consecuencia de las detenciones que hubieron provocadas por el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia, que fue la primera vez que se cifró la violencia contra la violación, de hecho, contra las mujeres como arma de guerra. Con el objetivo de visibilizar todas estas violencias, incluyendo la pobreza económica y la violencia sexual, nació esa Marcha Mundial de las Mujeres que nos estaba contando Teresa, ¿no? Aquí en Valencia, la primera jornada de la Marcha Mundial de les Dones se hizo en el año 2000 y de hecho ha seguido celebrándose hasta la actualidad. Para el feminismo fue central, muy importante, para hablar de globalización, centrar las trayectorias sociolaborales de las mujeres y someterlas a un análisis de género, sexo, raza y clase, para a partir de ahí entender los alarmantes efectos de la globalización para la equidad y la justicia distributiva. Las manifestaciones del 8 de marzo de estos primeros años de siglo también se centraron sobre la violencia contra las mujeres y la globalización
y la globalización, sobre todo de la pobreza femenina, que eso va a ser un tema recurrente ya en todas las marchas hasta la actualidad, ¿no? De hecho, hay algo importante en estos primeros años, surgen muchos grupos jóvenes, voy a citar algunas: Agredolces, Les Moires, Les Dones de Negre, Les Dones Immigrants, el grupo de lesbianes de Landa, y son innumerables, ¿no? Surgirán también iniciativas autónomas, autogestionadas, procedentes de los centros sociales ocupados. Hay que recordar que el movimiento de ocupación en Valencia fue un movimiento social muy fuerte, y eso se extendió a todos los ámbitos, ¿no? Maraña, que fue el grupo que colgó esa famosa pancarta, que venían del centro social La Jerónima, y que, como vuelvo a leerlo porque realmente es muy buena la pancarta: las niñas buenas van al cielo, nosotras lo ocupamos. Y había otra, al otro lado del Micalet, que decía: ni pacifismo ni resignación responde a cada agresión. Por lo tanto, hay una actitud de respuesta contra la violencia que hace cambiar un poco el panorama, ¿no? Pero bueno, también aparecieron grupos más adelante. En el 2004 apareció el Valls de Dones del Cabanyal, que también ha citado Teresa, y en el 2008, digamos ya más cercano a este tiempo, apareció Histeria Colectiva. También vienen del ambiente de los centros sociales ocupados. Más iniciativas de esta época que hay que destacar: se crearon comunidades virtuales muy importantes para la creación de un grueso social y de lucha, de información y de unión, ¿no? Ahí tenemos ingénerodedudas.com, que en principio fue una web personal y que fue un blog personal de Carmen Castro, pero que ahora en este momento es una web muy importante que yo invito a que se vea. Lady Read Morgan, que fue otro blog muy importante en este momento, en estos primeros años, donde se hacía un repaso muy exhaustivo sobre todo lo que se estaba produciendo en el mundo académico. Para las académicas fue muy importante tener este blog. Otras iniciativas de este tipo fueron las Moiras. Lanzaron un blog en el 2009, grupos de gente muy joven, que trabajan desde posiciones anticapitalistas, antiimperialistas, y que, bueno, aunque pertenecen a la Federación de Mujeres Jóvenes Estatal, ellas tienen una particularidad de lucha muy interesante dentro de Valencia. Fue una época también de la necesidad, nos dimos cuenta de la necesidad que teníamos de formación. Había mucha necesidad de seguir formándonos y seguir formándonos juntas. Y se promovieron una cantidad importante de frentes de trabajo formativo. Un papel importante lo tuvo el ciclo El Temps de les Dones del Institut d'Estudis de la Dona de la Universitat de Valencia. Hubieron muchas iniciativas en la Universitat de Valencia, no solamente dentro del instituto, en muchísimas ramas, y estaban atravesándose muchos feminismos en el campo académico. Exposiciones importantes también de la época, de estos ya mediados de los 2000, fue Fugas Subversivas, reflexiones híbridas sobre las identidades, que fue una exposición realmente central en una serie de transformaciones que ahora voy a nombrar. En el 2005 el seminario Caos Global, Resistencias Culturales, Cartografías y Ensayos Visuales. También fue importante el ciclo de cine de mujeres entre nosotras, que se realizó por primera vez en el 2003. En esta época se creó la Escuela de Ciudadanía en Femení María Moliner, en agosto del 2005. En artes escénicas deberíamos de nombrar a Otras Violencias, que fue el grupo que se montó desde las mujeres de Malvarrosa. Y luego grupos autónomos surgieron muchos. Tengo la suerte de ver a muchas de las participantes de estos grupos autónomos por aquí, como CVG, que fue un grupo muy diverso de gente que veníamos de muchos centros para analizar este problema de la violencia, ¿no? A principios de 2005 todos recordaremos que se pone en marcha la Ley Integral de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. Esta ley, por supuesto, responde a toda esta larga lucha que hemos estado contando todas, a contrarreloj, que ha contado Teresa, ¿no? Pero en esta tierra nuestra el incumplimiento de la ley ha sido sistemático, y de hecho esos incumplimientos incluso ya son documentos que se deberían de consultar, ¿no? Y se nombran como informe de incumplimientos, ¿no? De hecho, la plataforma feminista que estuvo trabajando duramente para que se cumpliera la ley dice algo que os voy a leer que me parece muy interesante. Dice: esta es la ley contra la violencia de género que es más desconocida, nadie la ha leído, ni se la nombra, ni se la da a conocer, ni se la implementa, pero eso sí,
se la critica, ¿no? Y tienen toda la razón y se sigue criticando esta ley, ¿no? A mediados de este periodo que hablamos, se empiezan a visibilizar una serie de cruces que realmente entran otros sujetos al debate entre la lucha queer y feminista, y aparecen las primeras manifestaciones en Valencia de lo que se llama el posporno, ¿no? La cuestión de la identidad de género empieza a ser central en la agenda feminista, pero no en esta época, sino ya desde los años 80, pero en esta época empieza a tomar un espacio de visibilidad. La idea del sujeto del feminismo había entrado en crisis. El concepto mujer ya no es el único sujeto del feminismo. Voy a intentar contar esto porque así, dicho así, parece un poco agresivo. Debatiremos. La categoría mujer, que realmente nos había permitido una especie de nexo, unión, un término que nos une a todas bajo ese concepto de la opresión, empieza a cuestionar que los sujetos de la opresión, desde luego, no son solamente las mujeres, sino que en esa otredad entramos otros sujetos, ¿no? Bajo esa idea de que la historia de las mujeres debe encadenar otras historias, tiene que ser polifónica, empiezan a cuestionarse ese sujeto del feminismo. Por supuesto, lo que estamos heredando es toda la historia de las luchas del feminismo postcolonial, del feminismo negro, del feminismo lesbiano, que han contribuido, de hecho, a la inestabilidad de este sujeto, que discutiremos seguro, del feminismo. Lesbianas, hombres homosexuales, mujeres, trans, intersexuales, somos todos englobados, y esto decía Moni Pitting, somos todos englobados en ese concepto de la otredad, que la heteronormatividad, y utilizo sus propias palabras, había situado en ese espacio de la opresión. De esta forma se establece una gran alianza entre las luchas identitarias basadas en la opresión, esta opresión compartida que hablaba, ¿no? Un movimiento gay, lesbiano, el movimiento feminista y otros movimientos de liberación que en este momento también trabajaban en cuestiones de identidad. De hecho, se abre una profunda brecha en ese sujeto de representación política y ontológica del feminismo. En este sentido, de hecho, en noviembre del 2005, las jornadas de lucha feminista basaron mucho la atención sobre la identidad y sobre el problema de la pornografía, cómo hacer una pornografía diferente. Eso era parte de la batalla. Centro Social Ocupado La Discordia organizó la fiesta del desgénere, contraataque contra el heteroimperio, así se llamaba, que esta puede decirse que es la primera manifestación del posporno que se hizo en la ciudad de Valencia. En el 2009, como veis no estoy llevando un orden cronológico, no, más bien genealógico, cuento cosas y un poco las voy intentando alimentar, ¿no? En el 2009, desde la Facultad de Bellas Artes de Valencia, se desarrolló un evento también muy nombrado, Interferencias Viscerales, Prácticas Subversivas de lo Monstruoso, por el grupo Ideas Destruye un Muro, que bueno, se podría decir que seguía encadenando todas estas manifestaciones del posporno. Desde el 2006, ya nos lo ha nombrado Teresa, pero Mujeres de Negro tuvo un papel muy importante en los encuentros en las calles. En la Plaza de la Virgen plantearon campañas de objeción fiscal que empezaron en el 2006, decían no paguemos la guerra, era uno de sus lemas, ¿no? Y sobre todo la idea central era la idea de que las relaciones entre mujeres podían ser un ejemplo muy importante como una política alternativa a la paz, ¿no? Pensemos que estamos en ese periodo de la Segunda Guerra del Golfo, o llamada Guerra de Irak, ¿no? El 28 de octubre del 2006 ocurrió uno de los grandes hitos, creo, del feminismo valenciano, que fue la constitución de la Plataforma Feminista del País Valencià, bajo el lema «El món será feminista o no será». La idea era crear una plataforma unitaria formadas por las tres existentes que había aquí en Valencia para acordar planes de actuación conjunta, trabajar juntas y realizar y poder abordar muchas propuestas. Las terceras jornadas del feminismo valencià se hicieron en diciembre del 2007, recuperan el testigo de las jornadas que nos nombró Teresa hace un momento. En este caso el lema era «Allò que fem, allò que volem». Más de 600 mujeres, un número muy importante para estas concentraciones, más de 600 mujeres participaron, convocadas por más de 40 asociaciones, bajo la idea central de que tenemos que analizar la actualidad del feminismo, decían, la situación de las mujeres y el papel social que han desempeñado estos 30 años, así como qué va a pasar con nuestro futuro, cuál es la esperanza, ¿no?
la lucha por el derecho al aborto va a centrar absolutamente estos años. Yo estas cosas no las tengo que decir, pero es necesario recordar que la Ley Orgánica 9 de 1985 despenalizó el aborto, como bien sabéis, inducido en 3 supuestos. Pero desde el 85 hasta el 2010, que se aprueba la ley del aborto que tenemos ahora, realmente hubo una persecución sistemática a las clínicas, a los facultativos, etcétera, etcétera. De hecho, se iniciaron una serie de acciones importantes de solidaridad con estos centros y con estas clínicas. Por ejemplo, en el 2008, en febrero del 2008, se presentaron en el juzgado de guardia en la Puerta de la Ciudad de la Justicia un número muy importante de autoinculpaciones de haber realizado abortos. Volvemos un poco a las prácticas de los años 60, volvernos a poner el cuerpo por delante para autoinculparnos, ¿no? De hecho, esta es una de ellas. Hubieron muchas acciones, ¿eh? De hecho, todo el movimiento feminista volcó una buena parte de su fuerza y sus acciones en esta lucha. Las octavas jornadas en octubre del 2008, el tema era l'avortament de debat, cruïlles morals, con representantes de plataformas de despenalización del aborto, ¿no? Bajo el lema «Les dones decidim, l'avortament és un dret, mai un delicte». El 16 de octubre del 2008, esto lo recordaremos porque fue realmente algo muy sonado, llegó el barco Women Waves a la dársena interior del puerto de Valencia. Sabéis que no se dejó atracar, esto lo recordamos todos, allí nos concentramos más de 400 personas de 30 organizaciones quedaban reconocidas en ese encuentro, entre sindicatos, partidos políticos, colectivos proabortistas feministas y también asociaciones pro vida. Y hubo un sarao importante allí en la dársena de Valencia. Importante. De hecho, se puede decir que la historia de la lucha por la despenalización del aborto en relación a las clínicas, a los facultativos y a las encarcelaciones y a todos los debates y a todas las denuncias que se han acumulado, está por escribir. La lucha del IBE en esta ciudad está por escribir también, ¿no? El 3 de marzo del 2010 se promulga la Ley Orgánica de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo. Como sabéis, esta ley garantiza y regula las condiciones de interrupción, establece las correspondientes obligaciones de los poderes públicos y concreta la despenalización del aborto, de la práctica del aborto inducido durante las primeras 14 semanas del embarazo. La ley fue aprobada con los votos en contra del Partido Popular y el ministro Luis Ruiz Gallardón, como todas y todos recordaremos, en su primera comparecencia, la primera que tuvo como ministro de Justicia, ante el Parlamento en enero del 2012, informó de su intención de modificar la ley del aborto, y lo hizo. El Consejo de Ministros, en diciembre del 2013, aprobó el anteproyecto de ley orgánica de protección de la vida, del concebido y de los derechos de la mujer embarazada. Me duele hasta pronunciarlo. Vuelvo a decirlo porque no tiene nombre, ¿eh? La ley de protección de la vida, del concebido y de los derechos de la mujer embarazada. Un anteproyecto que limitaba el supuesto de interrupción legal solo. No es que volvíamos al 85, es que nos íbamos a la dictadura. Solo en caso de riesgo para la vida de la madre o del feto. Y en caso de violación, siempre que dos médicos atestiguaran que la mujer tenía un riesgo psicológico enorme si ese niño llegaba a nacer. Los argumentos de Gallardón, que esto es lo interesante, son los argumentos del padre de Gallardón, anteriores a la ley del 85, o sea, a Gallardón no se le ocurrió nada, o sea, cogió el ideario de su padre y nos lo trajo de nuevo aquí, ¿no? De hecho, la lucha del movimiento feminista tuvo que centrarse radicalmente porque no podíamos permitir bajo ningún concepto una involución de tal calibre, ¿no? Se presentó el manifiesto feminista contra la reforma anunciada. El movimiento feminista valenciano, por supuesto, se adhirió a las reivindicaciones de todo el movimiento feminista nacional, a todas sus acciones, que sabéis que han sido numerosas en todo el territorio, ¿no? De hecho, la Coordinadora Feminista por el Derecho a Decidir convocó en julio del 14 a un grupo de unas 40 mujeres, esto es otro de los hitos de estos últimos años, en el Palacio Arzobispal, presentando documentación para solicitar la apostasía y la excomunión.
manifestando de este modo, de esta manera tan directa, su rechazo a esta ley del aborto de Gallardón. También se celebraron las jornadas El poder de decidir es nuestro, informadas, rearmadas y preparadas. El 28 de septiembre, de hecho, el 28 de septiembre en el Palacio Pineda. En octubre del 14 se forma, de hecho, desde la universidad, desde la Cadel Estudiantat, se celebra la primera asamblea oberta de dones universitaris. Que esta asamblea se abre especialmente para luchar contra la ley del aborto de Gallardón. En septiembre del 2014, Rajoy confirma que retira la reforma del aborto y de hecho podemos decir que la retirada de esta reforma puede considerarse una victoria de los derechos de las luchas del feminismo, ¿no? De haberse aprobado, bueno, hubiéramos retrocedido 70, 80 años, ¿no?, atrás. El feminismo valenciano también se insertó en el movimiento del 15M en el 2011 y formó una comisión llamada Transfeminista, organizando talleres, reuniones, donde participaron, bueno, multitud de personas, y se redactó un manifiesto. El manifiesto es larguísimo, voy a leer un fragmento, porque bueno, se ve ese cambio también de actitudes, ¿no? Dicen: reclamamos una sociedad diversa donde se respeten las múltiples formas de vivir el sexo y la sexualidad, lesbianas, gay, intersexuales, bisexuales, transexuales, transgénero, queer, y se reconozca el derecho a la sexualidad en todas las etapas de la vida. Exigimos la despatologización de las identidades trans y el cese inmediato de las intervenciones quirúrgicas de asignación de sexo en bebés intersexo, garantizando los derechos reproductivos de las mujeres lesbianas y personas solas y trans. Para hacer un cambio real en la sociedad hace falta tomar las decisiones por consenso y que las mujeres participen de forma decisiva en los procesos de toma de decisiones, así como la participación del resto de personas o colectivos oprimidos y víctimas del sistema heteropatriarcal. Cuando dejaron la plaza del 15M, lo que hicieron fue constituirse en diversos círculos, en diversas plataformas. Algunas de ellas, de hecho, son muy potentes, como la colectiva Trastorna, que se creó en el barrio de Benimarcret. De hecho, siguen en activo y tienen acciones muy interesantes. Una de esas acciones es Pren la Nit. Pren la Nit es una especie de manifestación lúdico-festiva que se reapropian las calles y que la idea es permitir y exigir ese derecho a la ciudad que tenemos las mujeres y a la noche también, ¿no? Exigiendo espacios, cuerpos libres de violencia machista, ¿no? De hecho, el movimiento feminista en estos últimos años ha realizado eso que llamamos, que es lo que vamos a discutir, ese giro transfeminista. Y desde estas posiciones han ocurrido, de hecho, eventos que voy a nombrar. Las jornadas Bordes, jornadas autogestionadas desde el Centro Social Dalia, en Mislata. También se hicieron talleres drag queen y drag radical con Graham Bell, que tenemos la suerte de que hoy nos acompaña, está aquí con nosotros. Charlas sobre transfeminismo y feminismo queer, debates, jornadas de ecogénero. También se abrió un espacio desde el movimiento Broadborn, que venía desde Barcelona. También el colectivo Ideas Destruyen Muros, que antes he nombrado, realizó una revisión de la versión, bueno, hizo una versión más bien del manifiesto Scum de Valeri Solanas, bajo el nombre de Cabaret Batov. Y desde el 2008, y esto permite también volver otra vez a esa idea de la pobreza femenina, hemos visto esa involución de derechos de las mujeres que se hacen sentir en todas las condiciones de vida y de trabajo. Y se visibiliza de nuevo en esa nueva ola que oímos permanentemente, recientemente esta semana, esa nueva ola de discursos machistas, ¿no?, que se inserta en un contexto de feminización de la pobreza. El rebrote de la violencia y el endurecimiento del capitalismo como importantes recortes y los importantes recortes en las políticas de igualdad son una causa de todo este momento. Hay que recordar que las sociedades fuertemente jerarquizadas como la nuestra necesita fuertes dosis de violencia y fuertes dosis de violencia para instalarse. Necesitan someter a ciertos grupos humanos para que esa alianza del capitalismo y del patriarcado sobrevivan.
De las acciones del movimiento feminista de estos últimos años hay que destacar la creación en 2012 del Cercle Feminista Cultura per la Igualdad, heredera del legado del MDM, que de hecho incluso se presentaron en el mismo lugar, en la subcomisión del Ateneo. La Marea Violeta, que se constituyó y se dio a la luz el 23 de febrero del 2013, que publicaron además un manifiesto unitario con el lema "No es crisis, es el capitalismo patriarcal". El 19 de febrero del 2014, convocadas por la plataforma Juntes Sense Por, también se hizo una gran marcha en contra de la ley Mordaza, y también, bueno, la ley Mordaza, la ley del aborto y la reforma del Código Penal, ¿no? Estos colectivos realizaron una serie de murales que atestiguan estas luchas. Por ejemplo, en el Instituto de Educación Secundaria Francesc Ferrer i Guàrdia, en Benimaclet, se hizo un gran mural contra la ley Mordaza. En el cauce del río, que todos lo vemos, se hizo un mural gigantesco que decía "Juntes sense por, foc al capital". Y bueno, en este espacio de degradación de derechos de las mujeres, en degradación de un estado de bienestar que ya era de por sí bastante débil, está ocurriendo un proceso también, por eso hablaba al principio de mi exposición sobre esa idea contrarreformista, ¿no? Esta enorme recesión económica ha llevado, como sabemos, a un aumento de la desigualdad y la pobreza femenina hasta límites indescriptibles. Las chicas jóvenes vuelven al hogar. Esta contrarreforma neoliberal va a disponer toda una batería de medidas de persuasión que tiene a su disposición para convencer a las mujeres de las bendiciones de la maternidad. Esto lo vemos en la publicidad, lo vemos en la televisión permanentemente, ¿no? Y de la vida doméstica. Tema recurrente, de hecho, en cada nueva crisis económica y en cada nuevo giro del capitalismo. De hecho, el feminismo tiene la obligación de seguir empujando. El feminismo es un movimiento de emancipación que excede la política parlamentaria. Y esto lo digo porque hay un debate permanentemente sobre feminismo y los partidos políticos hoy, ¿no? Nosotras nos manejamos en un espacio, en un territorio, en un movimiento de teoría política global, ¿no? El feminismo ha sido, como hemos demostrado, un movimiento ampliamente exitoso y ha conseguido transformaciones muy significativas en nuestra ciudad. Voy a ir acabando, ¿eh? Mujeres en lucha, anotaciones para una cartografía del feminismo valenciano que ha nombrado Sandra al principio de su presentación, que realicé junto con mi hermana Carmen, que fue un intento parcial e incompleto, lo sabemos, de aproximarnos al movimiento feminista de la ciudad de Valencia. Una tentativa de cartografiar la memoria y la agenda política feminista, acercarnos a la cantidad de grupos, a las personas que han participado a lo largo de estas últimas 5 décadas de lucha feminista y que han transformado nuestra sociedad con sus reivindicaciones y han transformado también la vida en esta ciudad. Esta cartografía es parcial porque hay una falta enorme de publicaciones genealógicas y archivos. Esto responde a una falta de voluntad política permanente a lo largo de estas 5 últimas décadas, ¿no? Y también, como bien nos decía Dolores, al triunfo de la desmemoria en este país, ¿no? De hecho, hasta el olvido estaba previsto por el franquismo, ¿no? Esto de atado y bien atado, lo dejaron todo atado y bien atado, ¿no? De hecho, el olvido es parte de esta represión, ¿no? Y la manera de subvertirlo, y eso creemos, y estoy segura que todos y todas los que estamos aquí lo sabemos, hay que seguir con la inscripción de historias, de narrativas, de hechos y de protagonistas. De hecho, nuestra intención no era hacer historia, sino recuperar el pasado y el presente desde lo que venimos llamando eso, las políticas de la memoria. Esta recuperación nos permitirá avanzar, superar este siempre volver a empezar, que hablábamos antes, que lo arrastramos siempre, como tenemos que volver a empezar, ¿no? Y sobrepasa el desconocimiento de un legado, el desconocimiento de un legado que nos constituye, que es fundamental, que es irrenunciable. Sin embargo, sabemos que los temas de las mujeres no han atravesado la agenda política de ningún partido. Son temas muy jugosos, ¿no?, en las negociaciones políticas, ahí los vemos, el aborto, la prostitución, la maternidad, la igualdad, siempre están ahí, ¿no? Se hace mucho ruido mediático, mucho,
pero en nombre de la defensa de los derechos de las mujeres hemos visto desaparecer la voz de las mujeres en estos últimos años, ¿no? Todo para las mujeres, pero sin las mujeres. En esta cartografía lo que queríamos saber era cuántas fueron, qué hicieron, qué gritaron, qué propusieron, cómo lo hicieron y cómo se sigue haciendo. También cuántas somos y qué hacemos. Y no es tanto una cuantificación, es una cuantificación más bien cualitativa. Sabemos que bailaron y seguimos bailando. Y sabemos que seguimos rebelándonos. Esta cartografía es una forma de activar la memoria tan frágil por estos lugares, que esperamos invite a mirar atrás y adelante, y a no perder de vista las luchas y las vidas de tantas que se han atareado tanto en transformar el presente, no solo de las mujeres, sino de todos. Visca la lluita feminista. Bueno, pues abrimos el debate. Pues bueno, abrimos el debate y quien quiera participar y quien quiera comentar, preguntar, no sé. Hola, bueno, yo voy a participar antes de que empecéis a debatir y únicamente para recordar una cosa que en primer lugar, Teresa, muchas gracias por el esfuerzo de meter tantos años en tan poco tiempo y decir tantas cosas, pero yo sí que creo que, lo estaba pensando a raíz de tu intervención, que hay que recordar las luchas por el aborto de los años 70 y 80. Entonces, solo quería contar una cosa. Valencia, o sea, lo voy a contar de anécdota, pero para que se vea lo que hay después. Mucha gente de la que hay aquí, muchas mujeres de las que hay aquí lo recordamos. Valencia fue el primer sitio donde se empezaron a hacer abortos cuando el aborto era ilegal. Entonces fue una estrategia del movimiento. Podríamos hablar de las personas, pero yo creo que no hace falta porque lo recordamos muchas de nosotras. Entonces vinieron de Francia, de un movimiento que se llamaba el EMLAC, a enseñar a hacer abortos a mujeres sanitarias del movimiento feminista, y se hacían abortos, por supuesto, ilegales. Entonces había toda una organización, había centros de información que estaban en las asociaciones de vecinos, que entonces a lo mejor se llamaban todavía de cabezas de familia, pero bueno. Entonces las mujeres se les decía, se les daba una cita, tenían que ir solas, por supuesto. Se les daba una cita y las mujeres iban, y una serie de profesionales de la salud, mujeres, les hacían un aborto en una casa. Y eso se estuvo haciendo muchos años en Valencia como forma de organización de la lucha por el aborto. Entonces creo que las luchas del 2010 se quedan muy cojas si no se hablan de las luchas por la ley de 1983-1985, que, como ha dicho Teresa muchas veces, en aquel momento el movimiento feminista no estuvo de acuerdo con la ley del 85, porque la ley del 85, no voy a hablar de eso, pero es decir, yo creo que lo que en aquel momento aparecía era: el movimiento feminista venga posturas diversas sobre el aborto, y las ha seguido teniendo después. Pero por eso yo lo que quería contar era que en aquel momento se hacía lo que he dicho. Entonces me parece que es una forma de lucha que hay que recordar en este momento. Aparte de eso, se hicieron autoinculpaciones, por supuesto, que no se hacían solo no se hacían solo en este caso. El inicio de la lucha porque desapareciera la penalización del adulterio fue también unas autoinculpaciones de yo també soc adúltera, en un momento en que estaba penado. Pero vamos, me parece que el hecho de que se hicieran los abortos de esa manera, se solucionara el problema de unas cuantas mujeres, por supuesto no de todas, o sea que además de las manifestaciones en que participaba todo el mundo me refiero, los distintos feminismos participaban en las manifestaciones por estas reformas legales, pero a mí me parece que el tema de que luego se hicieron en más ciudades, pero eso se inició en Valencia.
Bueno, siguiendo este hilo de Concha, yo creo que aparte de las asociaciones es todas las redes que se creaban, porque estábamos en muchos sitios. Estábamos en la Asamblea de Mujeres, pero luego estábamos en las asociaciones de vecinos. En las asociaciones de vecinos, las mujeres feministas que estábamos, me acuerdo entonces que se empezaba a hablar de la sexualidad, dimos muchas charlas en las asociaciones de la maternidad, los anticonceptivos, el aborto. Incluso cogíamos a ginecólogos que nos enseñaban y se hacía autoconocimiento. O sea, fueron muchas cosas que en la historia de los centros de planificación no aparecen, porque muchas mujeres estuvieron atendiendo a mujeres con una visión de género, con una visión feminista de toda la problemática que hay alrededor del cuerpo, desde la belleza, el aborto, la reproducción, cantidad de cosas, el cuidado de la infancia, las guarderías. Y fue una lucha muy potente, y en las asociaciones de barrios de Valencia creo que fue muy potente. Yo estaba en la de Abastos Finca Roja, pero Malvarrosa hay muchísimas, y no aparece cuando se hace la historia de los anticonceptivos o de los centros de planificación familiar, como si fueran creadas por algo que nació así. Porque cuando se institucionalizan, las mujeres que estaban haciendo un trabajo impresionante y una visión de género desaparecen, se nombran ya a profesionales. Se podría haber hecho de otra manera, porque haciéndoles un diploma, porque tenían además conocimientos, se podían haber permanecido ahí como asesoras. No, se las borra de un plumazo, una labor extraordinaria que estaban haciendo. En Barcelona había unos centros estupendos, y se ponen a profesionales que no tienen una visión de género ni una visión feminista. Y eso, bueno, así con muchas cosas, ¿no? Entonces yo creo, luego otra cosa, por ejemplo, con la coeducación también. Hay muchas redes en los institutos, hay muchas mujeres que están trabajando y todavía están trabajando ahora, y a lo mejor no están en una asociación feminista, pero llevan una ideología feminista, una visión de género, y están haciendo una labor de hormigas. Entonces, a mí me gustaría resaltar esta red que se extiende como un río, como ríos, como arroyos, de la influencia del feminismo, ¿no? Más allá de lo visible o de las fotos o de tal. Y esto yo creo que es importante recogerlo. Espera un momento, yo quiero contestar. Un momento, ahí vengo. Sí, no he tenido tiempo de decir las visibles menos. Por ejemplo, hay un ejemplo recogido, por ejemplo, en las entrevistas de las mujeres de la Malvarrosa, contando los contactos con las gentes de las Mujeres para la Salud y de la Escuela de Simone de Beauvoir. Entonces yo creo que no hay que dar por supuesto que las visibles seamos visibles. Entonces, yo ya sé que me he saltado muchísimas cosas, pero yo sí que tenía un interés en visibilizar que había unas mujeres que, por supuesto, al igual como he dicho, que el movimiento no sale de la nada, la gente, las mujeres cuando están en una asociación, claro que crean redes. Es imposible ser feminista, estar trabajando desde la salud y dejar el feminismo en casa, como decía Concha. O sea, muchas veces, y yo sí que sé que la frase que la revolución no se hace desde los gobiernos. Sí, yo quería también decir una cosa, y es que yo, como remate, digamos, de la etapa de los 70, ¿no? Que no hemos entrado en las discusiones, ¿no? De la transición, de la Constitución, etcétera, lo que es imposible, ¿no? Teníamos que haber hecho varias mesas redondas. Pero yo sí que quería hacer una valoración, lo que pasa es que la he un poco liquidado, ¿no? Porque para dejar hablar a Teresa y a Ana. Yo quería hacer la valoración siguiente, y es que, por ejemplo, las décadas, ¿no? Hasta finales de los 70, las 2 décadas o los 15 años, ¿no? De activismo, etcétera, para mí sí que hay una valoración de triunfo cultural, en el sentido que estáis diciendo.
sobre todo, bueno, Concha habla un poquito de después, pero de lo que tú estás diciendo, por ejemplo, en el sentido de que en las escuelas, ahora se han ido Geno y Fina, etc., los grupos de coeducación, el Instituto de Renovació Pedagògica del País Valencià, las escuelas de estiu, etcétera, etcétera. O sea, continuamente se formaron, se hicieron grupos, seminarios, tal, que continuamente formaban a maestres, a profesores, a profesoras, que se preocupaban de cuestiones, digamos, de coeducación de una manera muy, ¿cómo diría yo?, muy novedosa, muy experimental, pedagógicamente muy innovadora, y eso fue importantísimo, como fue el tema de la salud, fue el tema de la educación, y como fue, digamos, toda la cantidad de mujeres que, por ejemplo, la FE, vas al movimiento sindical, no hemos hablado de los sindicatos, pero por ejemplo en todo el inicio de comisiones obreras, en toda la organización de comisiones obreras, las huelgas de la FE, hechas por auxiliares de clínica, etcétera, que fueron súper masivas, es increíble la cantidad de mujeres que hay ahí, y que se están planteando cuestiones de género, ¿no?, cuestiones bueno, totalmente feministas, ¿no? En ese sentido yo creo que sí que hubo un triunfo culturalmente hablando. Hubo una auténtica revolución en ese sentido, de conciencias, ¿no? Otra cosa es esa traducción en el plano de lo político. Ahí tendríamos mucho más que hablar, Y también quiero insistir en que durante toda una etapa muy amplia, claro que hubo diferencias, claro que hubo contradicciones, claro que hubo enfrentamientos, la igualdad, la diferencia, pero también había mucha unidad, porque los grandes objetivos estaban todo el mundo detrás. Poco importaba que uno fuera de la diferencia y que otra fuera de la igualdad. Cuando se trataba de reivindicar el divorcio, se trataba de reivindicar los derechos, digamos, de la contracepción y el aborto, cuando se trataba de reivindicar la coeducación, cuando se trataba de reivindicar toda una serie de cuestiones, y estábamos muy atrás, ahí había una unidad enorme. Y yo creo que eso también, que no vamos a echar piedras en nuestro propio tejado. Bueno, oye, por favor. Oye, es un pequeño, muy corto. Es sobre el Ateneo Mercantil. En general, nunca se cita en ningún sitio una de las tareas, que fue la mitad de lo que fue el Ateneo Mercantil, que había varias comisiones de trabajo dentro. Aparte de las conferencias, que fueron 2 al mes, a veces un poco más, pero las reuniones del salón de té eran 2 veces al mes. Las conferencias a veces había una cada semana. Hicimos 58 conferencias a lo largo de todos los 8 años de militancia del Movimiento Democrático de Mujeres. Bueno, pues porque eso fue una sucursal del MDM, lo del Ateneo era otra rama. Bien, pues en ese MDM había varias comisiones de trabajo, y una que se llamaba Estudio y Charlas fue interesantísima, porque nos dejaban el salón de actos para nosotras, para trabajar ahí con una mesa enorme y sillas donde trabajábamos, y eso lo podíamos hacer cada semana, y allí eran estudios sobre todos los temas que se pueden tocar y todas las perspectivas que tocan a la mujer se han analizado en el Ateneo. Y tenían, claro, todos los barrios querían venir, solo podía venir una por asociación de cada barrio, una sola, y esa tenía que tomar notas y después se lo llevaba a la comisión de su barrio y allí trabajaban sobre el tema. Es decir, fue una escuela educativa de feminismo el Ateneo, pero nunca se toca, solo se habla de las conferencias. Las conferencias era un tema, aparte que también era muy interesante, se llenaba así. Pero lo que hicimos, la escuela que se hizo de feminismo dentro del Ateneo, éramos un grupo, y para que os deis idea del grupo que éramos, aparte que estaba yo, por supuesto, estaba Laura Pastor, que era la dirigente carlista, y estaba Ana Carmen San Martín, que desgraciadamente ahora ha muerto, que era una monja javeriana. Esas tres fuimos el pilar de todas las charlas que se hacían y todos los estudios que se hacían en el Ateneo. Y allí participé. No es como te han dicho, que lo he visto en la tele, oh, eres un pueblo de barrio. Yo, no. Además de los barrios, estuve en Ateneo los 8 años. Que quede constancia, vosotros que escribís la historia, que no os dicen las verdades. Punto. Oye, está bien, ¿no? Pero
Voy a ser muy breve, solamente deciros que he echado de menos en vuestras exposiciones el movimiento feminista en el mundo laboral, en el sector laboral, porque cuando empezamos a entrar las mujeres al mundo laboral también hicimos gala de movimiento feminista, incluso dejándonos partidos políticos y sindicatos al margen para reivindicar, pues por ejemplo, las guarderías de empresas, la igualdad a igual trabajo, igual salario y muchas otras cosas. He echado de menos el que lo mencionarais, nada más. Yo quiero apoyar lo que acabas de decir, ¿no? Porque claro, aquí no podemos decirlo todo. Pero, por ejemplo, es curioso si se estudian los convenios de aquella época, ¿no? Cómo a partir de un cierto momento, por ejemplo, en Sagunto, las grandes empresas, en la CE, etcétera, en la Unión Naval de Levante, en fin, aquí en las industrias grandes, ¿no?, del País Valenciano, cómo empieza la textil, etcétera, cómo empiezan a aparecer, digamos, eso que se llama ahora la agenda feminista, ¿no? Cómo empiezan a aparecer de manera muy clara, ¿no? Y se ve, ¿no?, que en los convenios de repente empiezan a aparecer esas cuestiones. Entonces, creo que eso se puede estudiar perfectamente. Disculpad, no hemos hablado del movimiento sindical ni hemos hablado del MDM porque nuestra conferencia estaba centrada en una cosa. Disculpa mucho porque además el movimiento sindical, y tanto como el MDM tiene una publicación de mujeres sindicalistas que ha hecho feministas, y Rosalía ha hecho una publicación sobre el EDM. Hicimos en la página web y eso, recogimos lo que no estaba estudiado en aquel momento. A eso es a lo que nos hemos referido. Disculpas porque no hablar del movimiento sindical, de los despachos de abogadas laboralistas, del textil, eso sería, nos quedaría para una cosa. En el archivo de comisiones hay muchísimo trabajo hecho ya. Entonces nos hemos centrado en lo que habíamos mirado, porque lo otro está mirado, escrito y desarrollado en otros sitios. Con el poquito tiempo que hemos estado, ¿qué me pasa? ¿Alguna pregunta? Si no, yo os hago una pregunta. Cuando nos reunimos con vosotros, sobre todo con Teresa, estuvimos hablando del tema de la institucionalización de las fechas, ¿no? Y en el texto de Carmen y Ana, ¿no?, también se habla un poco como en ciertos momentos se intenta institucionalizar, ¿no? Por ejemplo, desde la UCD intenta institucionalizar el movimiento feminista y apropiarse un poco de él, ¿no? Quería que comentarais un poco sobre ello. Las fechas son el 8 de marzo y el 25 de noviembre. En las dos fechas siempre ha sido una iniciativa del movimiento feminista. El 8 de marzo, que no era el 8 de marzo, pero la primera vez que se reivindicó eso fue Clara Zetkin, una mujer socialista sindicalista. Después, toda la evolución hasta el año, no en todos los sitios se celebra, pero hasta el año 75 prácticamente, que se hace el Año Internacional de la Mujer, en la agenda internacional no estaba. Creo que es más interesante todavía, porque además hay una historiografía falsa de la fábrica de las mujeres, las rosas, que son mentiras, pero queda bonito. Y luego me parece mucho más interesante el tema del 25 de noviembre, que lo inician las mujeres del movimiento feminista latinoamericano, y ponen el 25 de noviembre porque es la fecha del asesinato de las hermanas Marabay, creo que se llaman, Mirabel, por el dictador Trujillo, ¿no? Entonces las hermanas deciden, las hermanas muertas pobres, el movimiento feminista latinoamericano empieza a conmemorar, porque una fecha así no se celebra, se conmemora, y no es hasta el año 99 que se hace, desde la ONU se recoge la institucionalización. El tema sería
las mujeres vamos llevando cosas, ¿no? ¿Es bueno o es malo? ¿Son buenas o son malas las institucionalizaciones de las fechas? Te dan posibilidad de juntarte, pero también espectacularizan, ¿no? Entonces el debate, yo creo que está muy bien que llevemos la iniciativa del movimiento feminista, siempre vamos por delante, no hay nada que a nosotras nos haya sido regalado, nada, todo ha sido fruto de la lucha. Entonces, ¿es bueno? Pues no está mal, no lo sé, no lo sé. Es verdad que lo de las fechas siempre nos sorprende porque, bueno, ahora ya hay fechas para todo, ¿no? Se celebra hasta el día del juguete amarillo, yo qué sé. Hay fechas para todo, ¿no? Pero es verdad que las fechas son lugares de la memoria. Y eso no se nos puede olvidar. Y es una memoria que, bueno, aunque consideremos que es usurpada y apropiada por partidos políticos de derecha, es que esto nos está pasando, es decir, que se nombren las mujeres de derecha, se llamen a sí mismas feministas, ¿no? Es que es algo que bordea toda la contradicción posible, ¿no? Como bien decía Dolores, no se puede ser feminista y de derechas, es una incongruencia, no se puede coger por ningún sitio. Y sin embargo estamos viendo que ellas salen a las manifestaciones, se ponen detrás de pancartas feministas, incluso se nombran a sí mismas como tal. Pero claro, pero eso lo hemos vivido siempre, ¿no? Sí, salen a las manifestaciones. Y se dicen feministas a sí mismas. De hecho, Esperanza Aguirre se ha dicho a sí misma varias veces públicamente que ella es feminista, que es la más feminista y más lista. Claro, las de las fechas en realidad nos parece una incongruencia, pero no nos pueden usurpar tampoco esas fechas. O sea, yo creo que hay que defenderlas como lugares de la memoria, fíjate. Yo, de todas maneras, ahora ya entraríamos en una polémica sobre la memoria. La política de lugares de memoria, que Francia tiene un desarrollo ya hace ya muchas décadas, ¿no? Desde la historiografía de Pierre Nora y tal, ¿no? Y se ha practicado mucho. Pero hay un momento determinado que la política de lugares de memoria se hace de una manera tan vacía, tan institucionalizada, tan reapropiada y tan resignificada, que destruye la esperanza que latió en el momento determinado de la lucha. Entonces, va a haber que tener bastante cuidado con la cuestión de los lugares de memoria, porque si los lugares de memoria es una reivindicación del espíritu con el que se hizo el gesto, ¿no? Pues estupendo. Pero si es resignificarnos para ponernos en una placa y devorar, ¿no? Tipo zombie, ¿no? O tipo vampiro, ¿no? Toda la esperanza de la emancipación, ¿no? Entonces, la política de lugares de memoria es complicada. Lo que pasa es que la derecha española es tan sumamente Roma que ni siquiera sabe practicar esas políticas que reabsorben y que rehegemonizan, porque si a ti te quitan tu bandera y te dan una pequeñita, no te dan la que lleves, te dan una pequeñita, pero a lo mejor te la quitan la grande también. Aquí no te dan la pequeñita y te dejan con la grande todo el rato. Bueno, pues tendremos que aprovecharnos de eso. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Nadie quiere decir nada más. Pues nada, muchas gracias a todos por venir. Muchísimas gracias.